Hola, ¿cómo vamos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Seguramente en más de una ocasión has sentido que no debes tomar ese vuelo o que debes tomar aquel otro o que este negocio que estás planteándote posiblemente no sea lo suficientemente bueno o al contrario, tal vez te diga este es el negocio de mi vida. O sientes que tu hijo necesita algo especial en este instante y entonces decides darle una llamada porque algo te dicta que tienes que estar en contacto. O seguramente en algún momento cuando vas a tomar una decisión, escuchas una especie de vocecita interior que te dice, sí, es por aquí y esto es lo que deberíamos hacer. Todas estas cosas ocurren porque definitivamente la intuición habita en nosotros y es un susurro del alma, como lo llamamos así en el título de esta charla, y por eso qué rico que estemos compartiendo esto que estamos mencionando en este instante. Muchos de ustedes seguramente estarán haciéndose la pregunta que todos nos hacemos. Bueno, y entonces, ¿cómo definir la intuición? Y yo creo que lo primero es definir qué no es la intuición. La intuición no es percepción simplemente, es distinta al instinto, porque el instinto normalmente nos está hablando de la supervivencia y de cosas que tenemos que hacer para protegernos a lo mejor de manera subconsciente y nos está dictando, hey, momentico, frenemos allí, porque hay una cosa que por dentro nos dice, no nos movamos, no hagamos esto, no hagamos aquello, ¿sí? En cambio, la intuición frecuentemente está asociada con aquellos que decimos, con aquello que mencionamos como una corazonada. Y fíjense que esa palabrita a mí me encanta, porque una corazonada es una asonada al corazón. Es un movimiento que te sacude y que te dicta y te dice, hey, es un muy buen instante para tratar de escuchar esa vocecita interior que te está dictando algo. Y entonces nos damos cuenta de que eso habita en nosotros por naturaleza y de que hay un segundo, un momento especial donde estamos captando informaciones que no son racionales. Es más o menos eso que tú dices, girasol de amanecer. Es más o menos un pálpito, algo que te dice en tu interior que alguna cosa va a pasar, buena, mala, y ahí volvemos a lo mismo. Buena suerte, mala suerte. Simplemente es algo que nos lo está dictando por allá esa sensación que tenemos interiormente. Y entonces, ¿qué ocurre? Hay una cosa que la neurocardiología, una ciencia en la que se ha venido trabajando en los últimos años, empieza a describir perfectamente y es absolutamente sorprendente, porque nos dijeron que teníamos cerca de 50.000 neuronas, neuritas como la llaman algunos, en nuestro corazón. Y frecuentemente esas neuritas son las que nos están dictando lo que tenemos que hacer o lo que deberíamos pensar en generar en nuestro interior. Resulta que la amígdala cerebral reacciona a imágenes que van pasando a 33 milisegundos. Ustedes se imaginan, son imágenes que la razón no alcanzaría a captar y a ordenar y a generar una respuesta, mientras que la intuición logra hacerlo, y eso ya nos empieza a decir que la intuición parte del corazón. Cuando el corazón se conecta con la mente, entonces ahí ya empezamos a entender que empezó ese proceso de la intuición. Cuando alguien te dice o algo te dice interiormente, vale la pena contactar a esta persona, siento que necesito escuchar su voz o su consejo porque estoy pasando en un momento determinado y resulta que estabas absolutamente entretenida haciendo alguna cosa completamente distinta o simplemente tus tensiones y preocupaciones del día a día te tenían enredadito o enredadita. Entonces esa vocecita te dice, hey,
necesito hablar con esta persona. Y frecuentemente encuentras que esa persona está en ese momento dispuesta a escucharte, dispuesta a sentirte, dispuesta a interpretar lo que está ocurriendo, y eso hace a su vez que cada uno de nosotros ya se empiece a dar cuenta de que es muy potente esa sensación que se tiene. Miren, los yogis frecuentemente aparecían con una imagen de una cobra que los acompañaba, y una pulserita de color verde generalmente alrededor a nivel de la muñeca. Y entonces resulta que generalmente lo que ellos trataban de entender era que la cobra percibía muchas cosas antes de que la razón pudiera actuar. Y decían ellos, dicen ellos todavía, que muchas veces una cobra, estando, yo que sé, en cualquier país africano, puede detectar en un momento determinado que va a haber un terremoto en Nueva York, ¿sí? Y lo detecta y empieza a comportarse de una manera extraña, y entonces ellos, los yogis, interpretan que detrás de esa información que están captando y que están sintiendo a través de eso, que es como una especie de extensión de su capacidad perceptiva, les está diciendo, bueno, ojo con eso porque ahí vienen las cosas interesantes. Entonces, les decía, esa amígdala a nivel cerebral empieza a contactarse, pero no de cualquier manera, empieza a sentir que ese corazón dicta algo que proviene de un plano no mental. Y esto es muy importante respecto de la intuición. La intuición no es mental. La intuición, de hecho, pasa por encima de la razón, y realmente lo que estamos entendiendo es que cuando estamos desarrollando la intuición, frecuentemente no nos conectamos con la razón, por lo menos no inicialmente. Y entonces eso proviene de un plano más espiritual, que debería ser absolutamente natural, y por eso frecuentemente hay sensaciones que se tienen cuando hay una intuición en desarrollo. Por ejemplo, hay lo que se llama una piloerección, es decir, se ponen los vellitos de punta, o hay una sensación, es que yo tengo un pálpito, lo decías por ahí ahorita, alguien podría expresarlo de otra manera, me late que, y fíjense que utilizamos esa palabra, me late, y obviamente ¿quién es el jefe de los latidos? Pues el corazón, por supuesto. Entonces, cuando eso está ocurriendo en nuestro interior, casi que ya nos está diciendo, detengámonos un momento, escuchemos a ese corazón, volvamos a encontrarnos con el emperador, el gran emperador, como le llaman los chinos, para poder darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Y entonces aquí ya se tiene como una certeza interior de lo que va a ocurrir a través de códigos que se van presentando, de vibraciones, de pulsaciones. Y puedes ver que, por ejemplo, tenías duda de si entrabas a este almacén o no, y justo en ese momento se cierra bruscamente la puerta, como diciéndote, no, no es aquí, aquí no tienes que estar. O de pronto quieres ir a un sitio y no sabes si elegir dónde vivir, si elegir en este pueblo o en aquel otro pueblo, y resulta que encuentras en otra cosa completamente distinta un aviso que dice, bienvenido a tal pueblo, ¿sí? Casi como que te contestara de una vez lo que estás buscando y lo que estás tratando de resolver. Fíjense que aquí ya empiezan a haber cosas que necesariamente se salen del juicio, y por eso es muy importante para desarrollar la intuición. Vamos a empezar a dar algunos tipsitos. Tratar de renunciar a los prejuicios, a esos juicios que uno hace antes de que las cosas se den, porque generalmente los prejuicios hacen referencia a la razón, a yo me acuerdo que tal cosa, y como en aquella ocasión me ocurrió esto, entonces pienso que esto no debe ser. Eso no es su intuición, es algo que la razón te está dictando porque tuviste una experiencia determinada y porque en ese instante recordaste o evocaste eso que te había ocurrido. Entonces, ese me late que nos está conectando con la fuente. Y ya ese latido, más allá del ritmo cardíaco como tal, es una especie de pulsación interior que se está sintiendo en el corazón y que estamos viviendo desde allí, porque esa pulsación desde el corazón está conectándose ya después con la razón, parte de allí.
parte de tu corazón, y eso hace que empecemos a escuchar a ese corazón del universo también, hace que nos conectemos con la fuente, hace que, sí, qué bonito eso de Yanir, es verdad. Bueno, son casos que nos cuentan aquí, de verdad que ocurren en momentos muy específicos y se empiezan a escuchar estas señales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para empezar a desarrollar la intuición? Pues tenemos que empezar a dar una serie de pasos que son muy importantes, y eso empieza por comprender que debemos superar los pensamientos para llegar a la intuición, y que esa conexión con el corazón y con la fuente nos genera una especie de confianza interior que nos está diciendo, mira, estamos en los órdenes del amor, estamos vibrando en un patrón frecuencial que no admite dudas, porque el corazón te dice, sí, es por acá, y hay un sentido genuino, una sensación de coherencia interior que nos lleva a renunciar a lo que no sea esencial, a lo que nos distraiga en ese momento, y por eso también entonces en ese momento casi que nos conectamos con la memoria de nosotros mismos para evitar el exceso de razón y el exceso de ego. Ojo, decíamos en algún capítulo anterior que no hay que renunciar al ego, ¿no? El ego es parte de nuestra existencia, y el ego a veces nos advierte cosas importantes, y el ego nos lleva a que hagamos diserciones fundamentales en un momento determinado, pero cuando notemos que el ego se está creciendo demasiado y cuando empecemos a notar que ese ego a veces nos desborda, tenemos que pensar que es el momento de desarrollar un poco más la conciencia. Eso es muy importante, eso es fundamental. De esa manera entonces empezamos a evitar, como les decía ahora, esos prejuicios, y empezamos a darnos cuenta de que ya no esos juicios a priori por la raza, por la visión política, por una vestimenta que alguien tenga o una religión que practique, no nos va a decir es que no tenemos que meternos aquí. Esto es simplemente una cosa de raciocinio, cada que no digo, bueno, darle el significado a las experiencias previas es lo más importante para empezar a resolver conflictos internos, y eso no es otra cosa que el desarrollo de la conciencia. Miren, es muy frecuente que esa intuición se asome en momentos en que estamos entre la conciencia plena y el estado de sueño profundo. Por eso muchas veces en ese lapso tan importante, en ese cruce tan importante de lo consciente al inconsciente, frecuentemente empezamos a escuchar respuestas a preguntas que anteriormente habíamos planteado. Son unas especies como de, llamémoslos así, sueños lúcidos, ¿sí? Esos sueños lúcidos nos están diciendo que tenemos que desapegarnos a los resultados, y si nos atrevimos a hacer una pregunta determinada, pues tenemos que aceptar las respuestas que esa intuición nos va a dar, pero entendiendo que allí ya no va a participar, insisto, nuestra capacidad de raciocinio, sino donde vamos a empezar a obtener respuestas correctas, porque esas noticias, sean buenas o sean malas, frecuentemente están asociadas con una especie de estado meditativo. Otra de las singularidades importantes cuando pretendemos desarrollar la intuición es acallar la mente, es simplemente asumir una especie de estado contemplativo donde observamos, contemplamos, valga la redundancia, eso que estamos mirando, pero sin emitir absolutamente ningún juicio, y eso hace que se empiecen a exaltar nuestros sentidos, pero más allá de los sentidos. Entonces empezamos a ver más allá de nuestros ojos, empezamos a escuchar con todo nuestro ser, no simplemente con nuestros oídos, empezamos a olfatearnos las cosas no solamente desde nuestra nariz y nuestro órgano de los sentidos como tal, sino que empezamos a interpretar que algo más allá de esos órganos de los sentidos nos está dictando. Entonces, cuando empezamos a exaltar esos órganos de los sentidos, cuando vamos mucho más allá de ellos, entonces nos empezamos a dar cuenta que nos convertimos casi que en uno solo con el objeto que estamos observando.
y podemos llegar a ser la roca, y podemos llegar a ser la nube, y podemos llegar a ser esta mesa, y podemos llegar a ser cualquier cosa en la que estemos centrados en ese momento. Y eso nos lleva a entender que empezamos a tener una especie de sensación de libertad interior. O sea, ya no estamos esclavizados en que esto debe o no debe ser así, porque tenemos unos preceptos, unos modelos, unos paradigmas, unos convencionalismos que ya estamos utilizando en un momento determinado, y entonces frecuentemente desde allí nosotros nos quedamos con lo negativo y no con lo positivo. Y ojo, porque frecuentemente si pusiéramos en una especie de balanza lo positivo y lo negativo, generalmente lo que vemos, lo negativo, es 5 veces mayor a lo positivo. Eso es increíble, pero las condiciones en las que fuimos criados y todo lo que nos está ocurriendo a nuestro alrededor está llevándonos a que precisamente exploremos las cosas casi desde la prevención inicial, que evita que podamos visualizar cosas fundamentales. Entonces, cuando ya empezamos a encontrar esa sensación de libertad interior, podemos retirar todas las barreras que nos van a conducir precisamente a diferenciar esto de la ilusión, del mundo de los anhelos y, por cierto, de los apegos también, porque frecuentemente esa intuición se conecta de la barrera diafragmática hacia este centro, que es el de nuestro corazón. Por eso también entonces llevamos esa necesidad de que el corazón atesore la mente. Ustedes ven que los yogis muchas veces tienen una cosa, como una especie de puntico aquí, un sellito que se llama el bindi. Eso es como recordando que ahí está el sexto centro, y allí entonces estamos encontrando cosas fundamentales. Eso es muy importante, lo que está diciendo el Beto aquí en este momento es muy importante. El intelecto está relacionado con lo conocido y con lo desconocido, no con lo incognoscible. La intuición, en cambio, trabaja con lo incognoscible. Qué maravilla, me gusta mucho esa reflexión que estás haciendo, que por lo que veo es de Osho, y qué bueno que eso es importante también. Qué bueno. Esto también es fundamental. Pensemos en que la meditación nos va llevando a que haya cosas que nos va permitiendo avanzar como co-creadores, y entendiendo que en esa co-creación entonces nosotros participamos de una manera que nos permite rediseñar esto que va a ser nuestro futuro próximo, porque empezamos a contactar con el alma. Casi que el alma nos empieza a dictar: es necesario que hagamos este contacto, es necesario que hagamos esta pausa, es necesario que también sintamos pasión, porque cuando se libera la dopamina, esa pasión nos lleva a que exaltemos nuestros órganos de los sentidos, nos lleva a escuchar con el corazón, nos lleva a palpar al otro sin necesidad de tocarlo, a sentirlo sin necesidad de su proximidad física, y estamos exaltando, insisto, todo esto que les estoy mencionando, y normalmente eso tiene una muy buena dosis de inspiración. Recuerden que la inspiración se realiza cuando el espíritu entra en nosotros, cuando esa fuente de lo superior entra en nosotros y nos dice: qué bonito que estés haciendo esa pausa, qué bonito que estés rescatando el silencio, qué bonito que estés escuchando tu sonido interior, qué bonito que vuelvas a encontrar un sentido y un propósito, un significado de la vida, qué bonito también que entonces vuelvas al centro del amor. Qué maravilla que podamos reconocernos imperfectos en un momento determinado para volver a recrearnos nosotros mismos y a renunciar tal vez a los modelos o paradigmas que veníamos llevando, o a las necesidades de encantar o de darle gusto a los otros, y empezar a comprender que la fusión real que existe en esa raza que llamamos humanidad está en el no juicio, está en la urdimbre que tejemos en el día a día, cuando nos empezamos a identificar como seres que están completamente conectados continuamente. Entonces es muy importante empezar a retirar la energía de lo no esencial para encontrar esa libertad, para que evitemos entonces la fatiga, el consumo de energía excesiva, y esto frecuentemente se empieza a expresar desde el primer centro. Pensemos en esto. El primer centro tiene que ver mucho con las raíces, con ese chakra raíz, con ese chakra que nos dice a nosotros
un momento porque es el instante de anclarnos. Entonces también cuando tenemos buenas raíces estamos, digamos que, sustentados de manera adecuada y empieza a ascender el prana terrestre que se va a conjugar con el prana celeste o la energía celeste, y el punto de encuentro va a ser ese corazón. Estamos diciendo que no hay que renunciar a la razón, pero sí hay que atesorar la razón desde el corazón y aprender del arte de la volición, como lo hemos llamado, es decir, de la voluntad de elegir, de la capacidad de elegir a través de ese doble camino. Y entonces podemos decir que el que cree, crea, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, porque de esa manera estamos eligiendo un camino u otro. En ese tiempo presente vamos a entender que el estado contemplativo se puede dar con mucha más facilidad. Cuando estamos preocupados por el futuro o anclados en el pasado, nos estamos retirando de ese presente que es nuestro corazón, y por eso les decía que la neurocardiología se ha ido encargando de entender cómo muchas veces el corazón recibe la información antes de que la mente, la razón, la reciba, el cerebro, y por eso ese campo 5000 veces más potente que el resto de ese campo energético de nuestro ser, incluido el del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que también en este proceso de la intuición es muy importante sentir empatía, pero no solamente empatía por los otros, es decir, ponernos en los zapatos del otro, sino ponernos en nuestros propios zapatos, porque de esa manera vamos a darnos cuenta de que cuando nos anclamos a ese territorio, es muy importante que sintamos empatía por el territorio mismo. Y por eso, si nos conectamos con el entorno, con el medio ambiente propicio, entonces vamos a generar también un estado coherente que nos permita a nosotros volver a conectarnos con ese latido de la humanidad y resonar, vibrar en la misma frecuencia del otro o de los otros, para volver a recordar la misión que está en nosotros y empezar a entender que la obra de vida está permanentemente en nosotros y que somos nosotros los que tenemos que estar movilizando esto que ya nos está ocurriendo. Pensemos en esto. Cuando sintonizamos la emisora en el dial correcto, entonces la emisora vibra en un patrón frecuencial, lleva unas ondas hertzianas que el receptor, el radio, tiene la capacidad de captar y de codificar para convertirlas en un sonido que nos dice, bueno, desde la, ¿cómo se llama? Desde la emisora del cielo estamos transmitiendo para ustedes, y de esa manera empezamos a sentir un sonido agradable, un sonido que nos permite estar allí conectados con esto que les estoy diciendo. ¿Qué ocurre? Que cuando hay esa sintonía, también se empiezan a sincronizar y a sintopizar, es decir, nos estamos encontrando con los espacios, con los tiempos, con las frecuencias y con los propósitos, sintropía, en este juego de palabras, y estamos empezando a darnos cuenta de que para volver a conectarnos con la intuición es absolutamente necesario empezar a darnos cuenta de que debemos encontrarnos con nuestros ritmos y con nuestras pausas. Eso resulta absolutamente fundamental. Pensemos en esto. Existe lo que nos dijeron, una especie de sonido primordial. Cuando hablábamos de del curso de los 7 códigos de la energía, entonces dijimos que el sonido propio del sexto centro, este que estamos relacionando con la intuición junto con el del corazón, era el OM, que es como una especie de sonido universal, que sería lo que se escucharía de fondo si pudiéramos acallar todos los ruidos de nuestro entorno. Y entonces ese OM está permitiendo que sintonicemos con esa frecuencia mayor, que no es otra cosa que la frecuencia universal que nos está diciendo aquí estamos y vamos avanzando en este proceso. Ese OM entonces a veces
ese silencio interior nos lleva a generar lo que se llaman imágenes eidéticas, es decir, imágenes que se multiplican y entonces esta imagen se correlaciona con esta y con esta y con esta y vamos formando verdaderos hologramas que son los que empiezan a darnos respuesta, pero antes que esa respuesta llegue, entonces era necesario que empezáramos a habitar en el vacío, en esa sensación de plenitud interior que la logramos a través del mindfulness o tantas técnicas de la atención plena, para decirlo en unas palabras más fácilmente comprensibles, y empezamos a visualizar cosas simples desde ese vacío y luego un poquito más complejas. Eso es muy importante, eso es fundamental. Eso nos está diciendo que cuando visualizamos, entonces estamos dándonos cuenta de que hay esa sensación de amabilidad interior, de compasión, de comprensión amorosa, de alegría genuina que habita en el corazón, de ausencia de temor y de ausencia de duda, que es lo que nos permite entonces ahí sí conectar con el corazón y llevar las manos al corazón para volver a conectarnos con nuestro ser. Cuando pretendamos conectarnos con tu intuición, esta es una buena práctica, llevar las manos al corazón. Recordemos, las manos son la extensión del corazón y entonces si las volvemos a traer a nuestro corazón es como si estuviéramos haciendo un bucle, ecos de ecos que nos están dejando llevar a este proceso que de verdad es muy importante. Esto es fundamental, pensemos en eso. Conectar con el corazón nos lleva a que volvamos a encontrarnos con la noosfera. La noosfera es la esfera de la conciencia, es la esfera que nos permite a nosotros vibrar en esos patrones donde a veces nos encontramos con los otros sin estar en contacto con ellos, y es como cuando suena el corazón y te apuesto a que es tal persona llamando desde Japón o de Australia en este instante, apuesto a que esto es lo que está ocurriendo allá afuera y nosotros nos estamos beneficiando de esto, y por eso implica un poquito de quietud, de sensación de querer estar con nosotros mismos. Pasos fundamentales para volver a recuperar esa intuición. Miren, lo primero, escucharnos. Y escucharnos para poder hacer que ese corazón también entonces entre en relación con el corazón de la humanidad. Segundo, limpiar la mente de todas las preocupaciones, de las rabias, de las ansiedades, de los miedos que nos envuelven en el día a día de manera natural. Es que es perfectamente natural sentir este tipo de cosas y, ¿por qué no? Cuando sintamos esas cosas, permitirnos a nosotros mismos que fluyan. Es importante no reprimir las emociones, sino más bien fluir con las emociones y permitir que vayan avanzando. Muy importante también, ojo, limpia tu espacio, genera un espacio amable, genera un espacio repleto de serenidad, de paz, de armonía, de equilibrio interior, de homeostasis. Ese espacio que cuando tú estés allí en el encuentro contigo mismo te genera esa sensación de paz, porque has construido una especie, llamémoslo así, de templo que no depende necesariamente de que pongas a todos los santos ahí contigo, sino que depende del orden y de las jerarquías que hayas colocado allí. Si para eso necesitas las figuras de esos seres que tu religión te permite contactar, pues perfecto, eso está muy bien, pero entender que en realidad el templo máximo habita en tu interior, y por eso es tan importante que te dispongas a escuchar las respuestas meditando, abriendo esas señales que están llegando a ti y empezando a comprender también que debes tener la claridad para formular las inquietudes que tú quieras preguntar para poder obtener las respuestas adecuadas. Siempre es muy importante tener un mapa de navegación determinado, una especie de plan de vuelo para poder saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Si eso no existiera, entonces nos perdemos las maravillas que habitan en nosotros. Piensen en preguntas que se les van ocurriendo a medida que vamos avanzando en el tema, porque yo quiero escuchar sus inquietudes y que esto se convierta como en una especie de tertulia, porque sé que muchos de ustedes han tenido esta sensación de que la intuición está saliendo a flote. La intuición, tenemos que decir también que es enemiga de la prisa, del acelere,
y por eso no estemos con la urgencia todo el tiempo, porque esas cosas son enemigas de la intuición. Y deja que tu alegría vaya por el camino correcto. Es más, en un momento determinado, cuando no sepas qué decisión tomar, por ejemplo, necesitas en un momento específico elegir entre este trabajo y el otro, pregúntale a tu corazón y visualiza las dos opciones y trata de sentir qué te genera más alegría en tu interior. Cuando tú determines claramente esta vía o esta otra es la que me genera más alegría, no lo dudes, es allí tu sensación, tu latir interior te está dictando lo que debes hacer, y ese latir interior definitivamente te está conectando con lo más precioso de tu ser, que es la escucha, es esa sensación de que todo habita en ti. Así que yo insisto, pensemos en que la intuición fue diseñada para nosotros, no nosotros para ella. Es decir, que esa intuición está disponible para nosotros, y por eso es muy importante también empezar a comprender que debemos conectar con una serie de niveles de comprensión. Pensemos en esto. Alguien describía una cosa que a mí me parece muy interesante, y son los 4 niveles de comprensión. Hay un nivel de comprensión del plano mental. Por ejemplo, evidentemente nunca va a ser igual el plano mental de un ingeniero que el de un artista. Por supuesto, en el primero prima el hemisferio izquierdo, lo racional, lo matemático, lo concreto, los cálculos, y en el otro prima lo abstracto, lo intuitivo, todas esas cosas que están generando, digamos que momentos distintos en nuestro ser. Y esa sabiduría, entonces, en el plano mental, tiene, digamos, la limitación de estar conectada con preceptos que ya teníamos, con cosas previas que ya habitaban en nuestro interior y que están esperando una respuesta, pero con algún tipo de limitaciones. Un segundo plano del conocimiento, de los niveles de la comprensión, es la sabiduría del ser. Es esa que habita también en tu cuarto centro, y es esa sensación que tienes interiormente de eso que te va dictando el corazón, que es tan importante, fundamentalísimo. Un tercer plano es la sabiduría instintiva, esa que te permite tomar una decisión inmediatamente y no da tiempo a pensar, porque se trata casi que de una cosa infradiafragmática que te lleva a tener una reacción de supervivencia, y que de eso puede depender en gran parte lo que te ocurra y la posibilidad de conservarte, pues inclusive hasta con vida en un momento específico. Algo te dice, no te asomes a esta calle, y resulta que en ese momento, cuando te intentabas asomar, te diste cuenta que pasó un carro en contravía, y algo antes, previamente, te dijo, no es por ahí. Y existe la sabiduría intuitiva, que ya conecta el sexto centro y el cuarto centro. En esa sabiduría del ser estamos en el cuarto centro, en ese plano del amor, pero cuando ya se conectan el cuarto y el sexto centro, entonces hablamos de la sabiduría instintiva, y por eso se entra en un plano profundo donde, digamos que no existe el tiempo, esto es atemporal completamente. Estamos en un eterno presente, que es el que nos permite darnos cuenta de que existe una especie de premonición, de sensación interior, de latir interior, incluso a veces relacionado con fenómenos como el déjà vu. Yo ya estuve aquí, ya viví esto, siento que lo estoy viviendo de nuevo, y resulta que no es otra cosa que el aviso que te está dando ese ser intuitivo, que te dice que tienes que aprender a leer las cosas y a leer las personas. Y por eso ese plano surge desde el corazón, desde el conocimiento consciente, pero insisto, alimentado desde esto que hemos tenido en nuestras experiencias previas. Por eso también resulta fundamental, para desarrollar ese plano de la intuición, auto-observarnos, asumir esa actitud de encuentro con nosotros mismos, y de darnos cuenta de que ese encuentro que habíamos aplazado por alguna circunstancia llega ahora a nosotros, para que nosotros nos permitamos eso. Mira lo que está diciendo Candy en este momento, esa voz la he oído antes, y esa voz
Cuando decimos la he oído antes, es ese maestrico interior que habita allí y que está esperando que nosotros asumamos una actitud de silencio. Para asumir esa actitud de silencio, lo primero, acallar el ruido de las emociones. Pensemos en esto y piensen en esas inquietudes que tienen y atrévanse a formularlas allí para, antes de terminar este ejercicio de hoy, podamos empezar a tener respuestas. Una cosa muy significativa es que la intuición surge de manera espontánea, no tenemos que hacer ningún esfuerzo, no tenemos que hacer ninguna cosa espectacular, porque es eso que estás diciendo, es un salto cuántico, es algo que trasciende nuestro plano newtoniano, eso que nos enseñó la física newtoniana, es decir, aquello de la gravedad que muchas veces resulta ser la gravedad y que nos dice, un momentico, hay que saltar a algo más allá, no es el camino de causa igual consecuencia, sino que muchas veces nos vamos desde adelante hacia atrás y podemos anticiparnos a aquello que la conciencia nos dictaría. Por eso es tan importante también pensar en esto. Un saludo para ti también, María Cristina, qué rico verte por aquí. Ese yo interior lo que está haciendo es magnificando aquello por lo que has venido trabajando durante tantísimo tiempo, y resulta que hay un momento en el que el yo interior nos dice, venga, pensemos, meditemos, es el momento de aprovechar esto que hemos venido cultivando, pero cultivarlo no desde la necesidad de la vanagloria, el orgullo, la prepotencia, sino desde la necesidad inclusive de servir. Cuando tú pones el amor en movimiento, cuando sirves, realmente ahí estás generando esa resonancia, esa vibración que permite que las ondas de tu corazón desde ahora empiecen a alimentar ese punto donde dijimos colocaban el bindi estos yogis y que nos permiten entonces, muy importante. ¿En qué horarios meditar? Me encanta tu pregunta, Natalia. En realidad, lo ideal sería meditar todas las mañanas, casi que antes de levantarnos hacer una pequeña meditación, pero hay mucha gente que no puede hacerlo por sus ocupaciones y por sus múltiples tareas, y pues obviamente resulta mejor hacerlo a cualquier hora que dejar de hacerlo. Hay muchas personas que incluso meditan en la mañana y en la noche. Recomendación, al menos 20 minutos de pausa. 20 minutos, ojalá, con los que, como decíamos en las meditaciones que hablamos de los chakras, muy importante allí tener una especie de ayuno de al menos 2 horas para que el metabolismo no esté completamente activo y no nos robe mucha energía en este aspecto. Entonces es muy importante que pensemos en eso. Si vamos a meditar, acallemos el ruido externo, pero sobre todo acallemos el ruido interno. Por eso un buen momento es el de antes de levantarnos, antes de salir de la cama, sentarnos, asumir una posición cómoda, columna recta, y simplemente asumir esa actitud de meditación, de contemplación. Existen muchas técnicas de meditación, como ya lo vimos recientemente, están allí montadas en el Instagram TV, mírenlas, obsérvenlas, porque hay muchas cosas muy bellas allí. De entrada, les anticipo que estos videos van a quedar en el canal de YouTube. Compartan esto quienes reciben la información directamente, porque me han pedido que los agregue a las listas de difusión, pues les llega este link de la charla al día siguiente y pueden compartirla con quien quiera, porque ese es el propósito, que, insisto, sigamos creciendo nuestras redes de conciencia y, ¿por qué no?, soñar con que finalmente estemos en un solo propósito que nos permita ir avanzando con certeza. Bueno, creo que es el momento de dejarlos, de no saturarlos demasiado, de que mediten en esto, de que pongan esto en práctica, de que se permitan desarrollar esa intuición, porque resulta ser una herramienta potentísima en muchos momentos para los que no sospecharíamos que existe ese maestro interior, esa voz especial que nos susurra desde el alma y que nos dice: aquí estamos
y somos uno, y por eso desde ahí empezamos a entender que la intuición realmente funciona. Háganle mucho caso a su intuición, porque generalmente les está dictando el camino correcto, siempre y cuando la intuición esté despojada de la razón, insisto. Si están pensando, no, es que yo creo que no debo hacer esto porque de pronto me va a ocurrir, esto es la razón. Ahí estamos metiendo la razón. Abandonen la razón y simplemente sientan lo que su corazón a través de su mente les está dictando. Pensemos en eso, disfruten, duerman, descansen y sean felices. Eso es una orden médica. Chao, un abrazo para todos.